datos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Senador Luis Fernando Salazar Fernández, buenos días. Muy buenos días, Juan. Buenos días, Marcela. Saludo con mucho gusto a toda la audiencia. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio los detalles de esta denuncia que presentaron senadores del PAN ante la PGR en contra del exgobernador Humberto Moreira por varios delitos. Si pudieras detallar un poco en qué consiste esa denuncia. Claro que sí, Juan. En primer lugar, es una de algunas o varias acciones que hemos emprendido desde el Senado en contra de lo que ocurrió en Coahuila con la megadeuda, con lo que nos trajo esta situación que nos tiene hoy ubicados como el estado más endeudado de México per cápita. Ahora, porque han habido reclamaciones, puntos de acuerdo, incluso iniciativas de ley como la que presenté de establecer límites de control a la deuda, que ya es una realidad. Pero el día de ayer presentamos una denuncia ante la PGR en contra del exgobernador y también exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, y contra quien resulten responsables. ¿Qué tiene de distinto esta denuncia? Ahora estamos denunciándolo a él. Todas las denuncias que anteriormente se habían ido presentando, Juan y Marcela, eran dirigidas a quien resultara responsable, pues. Hoy lo señalamos a él como en la denuncia directamente. ¿Por qué delitos? Los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, encubrimiento y peculado. Y voy a decir por qué. Presentamos nuevamente hechos que causan agravio y que generaron elementos constitutivos de delito que provocaron a megadeuda ilegal y que ya habíamos denunciado en el pasado, pero que la autoridad ha sido omisa de investigar. No solamente presentamos estos hechos en esta denuncia, sino que además agregamos los dichos, los desahogos que se están dando en autoridades de Estados Unidos mediante los procesos que se han abierto, que son investigaciones respecto a una red de corrupción que operó en Coahuila para desfalcar al Estado y que han seguido juicios en los que se han condenado diversos exfuncionarios y empresarios que han señalado la participación del exgobernador Humberto Moreira en México. Y mientras en México las autoridades de procuración de justicia pues siguen durmiendo el dueño de los justos las denuncias, siguen siendo cómplices, siguen siendo omisas de investigar, y por eso con este elemento hoy le pedimos a la PGR que investigue. También señalamos los dichos, los testimonios, los señalamientos hechos por uno de los operadores financieros de la organización criminal Los Zetas, quien confesó haber entregado millones de dólares que iban dirigidos al exgobernador a cambio de darles protección en el estado de Coahuila. Les proporcionaban vehículos, uniformes para escapar de los retenes de la Marina. Entonces, hoy estamos exigiendo que la PGR acuda mediante la interposición de esta denuncia, acude a Estados Unidos y pregunte e investigue los dichos de las personas que están declarando en procesos que se siguen ante la Corte Federal en el estado de Texas. Es muy importante porque han sido descalificados todos los dichos que mediante las autoridades estatales al advertir que se trata de criminales y que son capaces de decir cualquier cosa con tal de obtener su libertad. Yo lo que quiero decir es que de todas maneras la autoridad mexicana, en este caso la PGR, está obligada a investigar los dichos y los desahogos que se están dando en la Corte Federal en Texas respecto a acciones que tuvieron y que involucran a funcionarios, en este caso al exgobernador Humberto Moreira, y con sus señalamientos muy serios, que ya no solo implican el lavado de dinero o desfalco de recursos públicos, sino también una colusión con grupos del crimen organizado. Sin embargo, Luis Fernando, es bien sabido, y bueno, esto se publicó en varios medios de comunicación, que cuando Humberto Moreira estuvo encarcelado en España, inmediatamente funcionarios de la PGR y del gobierno federal se movieron precisamente para lograr la liberación de Humberto Moreira. ¿Qué expectativas hay por parte de los senadores del PAN de que prospere esta denuncia y realmente se realice una investigación a fondo con esos antecedentes? A mí me queda claro que la justicia en México se ha aplicado de manera selectiva.
solo para algunos a quienes les interesa el gobierno perseguir o realmente investigar, es cuando ejerce sus funciones de manera eficiente la PGR. Este es lo distinto que funciona incluso respecto a exgobernadores. Está el caso de Andrés Granier, el exgobernador de Tabasco, que por hechos menos gravosos, por un endeudamiento similar al de Coahuila, pisó la cárcel, sigue procedimientos judiciales, sus familiares incautaron bienes, y sin embargo en Coahuila, lo que dices, Juan, tienes toda la razón, ha habido un trato especial respecto a la figura de Humberto Moreira, quizás porque yo estoy seguro por haber sido dirigente nacional del PRI, cosa de esta simpatía o de esta complicidad de muchos funcionarios del gobierno federal que hacen lo posible por darle un trato especial. En España, justamente la embajadora Roberta Layuz de México en España le dio un trato VIP. Nunca habíamos visto que una embajada proporcionara vehículos, hoteles, que los abogados investigaran la causa por la cual estaba detenido, y sin embargo hay jóvenes como un queretano que llevaba allá 3 años detenido en Madrid y la Cancillería jamás le proporcionó un abogado para apoyarlo en su defensa legal respecto a los hechos a los que se le imputaba en el gobierno español. Es un ejemplo del tipo de trato que da este gobierno. Por eso, aunque sabemos los antecedentes, la complicidad y la omisión que ha tenido el gobierno, en este caso la PGR y el gobierno estatal, respecto a Humberto Moreira, era bueno y era importante presentar esta denuncia porque se siente un presente nuevo. Se termina el pretexto antiguo que ellos dicen es que ya no hay denuncias. No, pues sí hay, pero ahora hay una nueva. Y además ahora involucra la actuación judicial de la autoridad de otro país, casualmente nuestro vecino, y que por cierto está investigando un caso de lavado de dinero que involucra exfuncionarios del gobierno del estado de Coahuila, empresarios, y ahora está obligada la PGR a ir para allá y preguntar. Vamos a presionar, vamos a insistir. Les quisiera poner de ejemplo el caso de Duarte de Veracruz. Se presentaron en el pasado muchísimas denuncias y fue tanto el escándalo, fue tanto la ola de corrupción que se generó, tanta la presión que incluso ahorita ya el día de ayer la PGR anuncia que investigará al gobernador de Veracruz y a sus familiares. Nosotros creemos que esta lucha se tiene que seguir dando y confiamos que también la presión internacional pesará de manera importante porque también hay un mundo viendo y Coahuila, hay que recordar, es un estado fronterizo, tenemos una frontera importante con el vecino país de Estados Unidos y con Texas, y este ingrediente va a jugar un factor, va a ser importante en lo que viene, Juan. Estamos charlando con el senador Luis Fernando Salazar Fernández. Luis Fernando, ¿a qué le atribuyes tú que en otros países sí haya investigaciones, incluso indiciados y hasta encarcelados, con el caso de Humberto Moreira, con el caso de la megadeuda, e incluso con el caso de todas estas denuncias de contubernio con delincuencia organizada, y en nuestro país no haya nada, ni a nivel federal ni a nivel estatal? La complicidad, está claro que es la complicidad. Yo siempre he venido hablando del tema de la megadeuda, pero hoy entra un ingrediente nuevo, esta colusión con el crimen organizado, esta sociedad que se dio. Mira, los hechos escandalosos que parecen sacados de una serie de ciencia ficción donde nos dan cuenta que en el penal, que en el Cerezo de Piedras Negras incineraban personas. Coahuila ocupa el 4º lugar nacional de número de desaparecidos. Hay 3,000 mujeres, 3,000 hombres que no saben dónde quedó su ser querido, su esposo, su hijo, su familiar, y simple y sencillamente el Estado no les da lo más elemental que es el derecho a la verdad. Pero para desaparecer a 3,000 personas, para acabar con familias enteras en un municipio como Allende, para incinerar personas en un cerezo como el de Piedras Negras, para transportar dinero robado a Estados Unidos, obviamente implica una complicidad y una asociación con el crimen organizado. Este elemento, hay que decirlo, es un elemento fuerte que se presenta en este escenario en Coahuila, pero hay que señalarlo. Esta complicidad implica quizás compromisos
muchas personas que han estado involucradas en este proceso, funcionarios de gobierno, y que por eso han hecho lo posible para que no ocurra nada en Coahuila respecto a la deuda y en México. La realidad es que los alcanzó esta circunstancia, el tiradero fue tal en Coahuila que fue a parar a otros países, y ciertamente en este caso Estados Unidos no va a permitir que utilicen el sistema financiero americano para lavar dinero. Esas fueron las palabras que me dijo la juez en Estados Unidos cuando reclamamos el dinero, y esto es lo que ha provocado que otros países volteen a ver a Coahuila y se preocupen por lo que ocurrió acá, y además lo hacen porque no quieren ser parte de este cochinero que se dio en nuestro estado. Lamentable. Luis Fernando, buenos días. Te saluda Marcela Pámanes. Buenos días, Marcela. Luis Fernando, para preguntarte, ¿por qué ahora? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué tuvo que tardar tanto esta denuncia que tú estás haciendo? No, Marcela, no fue hasta ahora. Han habido varias denuncias. Hemos presentado desde el 2011 denuncias en contra de lo que ocurrió de la deuda del Moreirazo. Se presentaron por parte de legisladores federales del PAN, se presentaron denuncias por parte... Pero específicamente, como tú no lo dijiste hace un rato, específicamente nombrando a Humberto Moreira como responsable de peculado. ¿Por qué hasta ahora? Porque ahora, Marcela, en autos, en declaraciones, en testimonios que recientemente, estos de días, se desahogaron en cortes federales en Estados Unidos, donde mencionan el nombre del exgobernador Humberto Moreira. Esto es una novedad. Las denuncias vienen ocurriendo y vienen presentándose desde el 2011. Han ocurrido una serie de acciones, de sucesos, no solo de denuncias, de iniciativas de ley para prevenir que esto vuelva a ocurrir, de reclamos en la propia Corte Federal de Estados Unidos por parte de un servidor hace 3 años, de puntos de acuerdo, de exhortos a la PGR, y ahora esto. ¿Por qué ahora mencionamos Humberto Moreira? Porque ahora aparece el nombre de Humberto Moreira en declaraciones y en testimonios. Pueden decir, lo dijeron criminales, está bien, pero eso no implica y no impide y la obligación que tiene la PGR de investigar qué ocurrió y por qué dicen ellos eso, y además cuando se están acreditando actos delictivos en Estados Unidos que señalan justamente a nuestro estado de Coahuila y a funcionarios que tuvieron que ver con este gobierno. Siendo más concretos, porque ahora surgió el nombre de Humberto Moreira de parte de testimonios que se desahogaron en la Corte Federal en Estados Unidos. Hemos visto como nunca una serie de reportajes y una serie de notas en diarios y en portales de nivel nacional. Tú mismo ahora estás siendo objeto de una cantidad de cobertura noticiosa importante. Sí, esto tiene que ver con la denuncia que Humberto Moreira le puso a Sergio Aguayo. ¿Esto fue la última gota que hace que el vaso con agua se derrame? Yo creo que ha habido una serie de acciones y de excesos por parte del exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, y quizás cada vez estas acciones llaman más la atención. Cuando se utiliza el sistema de justicia mexicano para intimidar a periodistas, para que no se desahogue el libre ejercicio de la libertad de expresión, evidentemente también voltea a ver, genera que las miradas de otros lados volteen a ver a nuestro país, que es escandaloso. También yo les quiero decir, Marcela, Juan, que ayer presenté un punto de acuerdo en la Comisión Permanente en la que justamente hacemos un exhorto al presidente, al Ejecutivo Federal, para que garantice la libertad de expresión, los derechos humanos, su integridad física, en este caso de Sergio Aguayo, que está siendo objeto de una intimidación por parte del exgobernador Humberto Moreira. Y nada más en este país, en este estado, nos ocurre esto: que una persona deja endeudado un estado con 36,000 millones de pesos y encima se suelta denunciando a quien se atreve a cuestionarlo. No es la primera vez que denuncia a quien lo cuestiona Humberto Moreira, y también esto, coincido contigo, ha provocado que ya no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional volteen a ver a México porque quieren ver cómo está actuando con este caso. Tiene que haber una congruencia con todo el dicho de ahora de este nuevo sistema nacional anticorrupción que promulgó, que aprobó el Congreso y que promulgó el presidente de la República hace unos días. Pues vamos a ver si es cierto, de qué están hechos y si verdaderamente tienen un compromiso por combatir la corrupción. Yo obviamente no lo creo. Yo lo que creo es que
el agua les va a llegar al cuello, como bien dices, la gota que derrama el vaso, y son una serie de excesos, no es una sola cosa, son exceso tras exceso tras exceso, y bueno, pues la intimidación no puede ser parte de esto. Estamos a escasos meses de que arranque el proceso electoral en Coahuila. Tú ya has hecho una serie de manifestaciones que tienen que ver con tus propósitos y con tus ganas de contender. ¿Esto no lo podemos desvincular del proceso electoral? ¿O podríamos hacerlo? No, yo creo que lo podemos dividir y lo podemos separar de una manera. Yo quiero resaltar y señalar que desde el 2011 estoy insistiendo con este tema. Muchos me han llamado monotemático, y la verdad es que sí lo he sido, porque yo considero que el gran problema de la corrupción de nuestro sistema corrupto generó algo que se llama deuda, y esta deuda ha acabado con la posibilidad de que muchos coahuilenses tengan la oportunidad de estudiar, de encontrar un empleo mejor pagado, de tener, de gozar de mejores obras, inversiones, apoyos, servicios, seguridad, salud, y no tener los impuestos más caros. Y he sido consistente con este dicho. Empecé en el 2011 con un movimiento denominado Que Pague Moreira, incluso en redes sociales hay memorias de todo esto, que empezó en noviembre del 2011. En 2012 fui el primer senador en presentar una reforma antideuda en la Cámara de Senadores, que hoy es una realidad. En 2013 reclamé en Estados Unidos, en la Corte Federal, que nos regresaran el dinero que le fue incautado al exgobernador de Humberto Moreira, Javier Villarreal, en Estados Unidos. Ese mismo año fui con el gobernador y le pedí que fuera a hacer lo propio, y no hizo nada. Presenté en el 2014 puntos de acuerdo, y en el 2013 a la PGR, a la Secretaría de Hacienda y a Relaciones Exteriores, para que indagaran al respecto de lo que ocurría en Estados Unidos. Y hoy, nuevamente, esta denuncia en la que me respaldan senadoras y senadores del PAN. No es una casualidad, no está hecho al calor de una contienda electoral y de un proceso electoral que se avecina en Coahuila, y por supuesto tengo aspiraciones, pero aún y sin ellas, desde el 2011 lo vengo acreditando, seguiré insistiendo en este tema que creo es el que más lastima a los coahuilenses. Muy bien, senador Luis Fernando Salazar Fernández, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Marcela, y un saludo a la audiencia.